Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría tan grande poderlos acompañar en este retiro espiritual que con mucho cariño el canal Televid ha preparado para todos ustedes y con un título pues muy enamorador: Sumergidos en la misericordia de Dios. Y obviamente para nosotros como sacerdotes, ministros de la misericordia, acompañarlos en este retiro espiritual pues es un inmenso privilegio. Ustedes saben que uno de los atributos más grandes que tiene Dios es que es misericordioso y que su misericordia dura ¿cuánto? Eterna, porque su amor y su misericordia es eterno. Y la palabra misericordia procede de dos raíces hebreas. La palabra rajamín, padre, qué palabra tan rara, sí, rajamín, que significa amor bondadoso, amor dulce, amor tierno. Esto les va a sonar muy familiar. Rajamín es amor de madre, amor de útero, amor de vientre. Por eso es que las mamás, y lo vamos a ver más adelante, también tienen entrañas de misericordia. Entrañas, ve que de ahí viene, entrañas, amor de vientre, amor de útero. Y la otra palabra es la palabra Gesed, Gesed, que hace referencia al amor que no falla, al amor que no se marcha, al amor que permanece siempre fiel. Ahí tenemos rajamín, amor de vientre, amor de útero, amor de madre. Gesed, amor que no se va, amor que no se marcha, amor que siempre es fiel. Por eso la misericordia de Dios es eterna y llena obviamente toda la tierra. Ahora bien, ¿pero qué es lo que espera un Dios de misericordia de todos nosotros? Que seamos también ¿qué? Misericordiosos. Misericordiosos. Recuerden que así lo dijo el Señor: sean misericordiosos como yo soy misericordioso, como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Y miren que es un mandato. Es un mandato. Sean misericordiosos. Miren que no dice yo los aconsejo, yo les sugiero. No, no es una sugerencia, no es un consejo, es una orden. Sean misericordiosos como vuestro Padre del cielo es misericordioso. Por lo tanto, no es simplemente una exhortación, no es simplemente un consejo. Jesús nos pide a cada uno de nosotros que seamos misericordiosos. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos, la práctica pastoral de uno como sacerdote le muestra a uno que los seres humanos en general, somos muy pobres para dar ¿qué? Misericordia. Uno tiene muy poquita misericordia para con los demás. Y la prueba de que uno tiene muy poquita misericordia para con los demás son esas famosas frases que a veces se dicen de manera tan dura y tan tajante: que paguen, que se jodan, es que se lo merecen, es que eso es para que aprendan. Ay, mis hermanos, afortunadamente Dios no piensa así. Afortunadamente Dios no obra así. Afortunadamente Dios no ama así. ¿Qué tal que Dios fuera así? Que se jodan. Los del retiro espiritual, que se jodan. Terrible. No. Estaríamos perdidos. Miren, si yo les preguntara en este día: levante la mano el que nunca en la vida se ha equivocado.
Levante la mano el que nunca en la vida ha ofendido a alguien. Levante la mano. Nadie, nadie. Todos nos hemos equivocado, empezando por el que les está hablando. Pero, ¿por qué si tenemos 100 obras buenas y aparece una obra mala? ¿Por qué nos miran por la mala y no por las 100 obras buenas? ¿Por qué? Porque nos falta demasiada misericordia. Y les cuento algo: no seremos verdaderos cristianos y no seremos creíbles ante el mundo si no somos hombres y mujeres de misericordia. Eso no lo digo yo, eso lo ha repetido permanentemente nuestro Papa, el Papa Francisco. No seremos creíbles, no seremos verdaderos cristianos y no seremos creíbles como cristianos si no somos hombres y mujeres de profunda misericordia. Por eso uno puede ir mucho a misa, uno puede rezar el Santo Rosario, puede hacerle la novenita a un santo, a María Auxiliadora, puede tener un altarcito en la casa con una veladorcita encendida, puede ser muy devoto también de San Judas, del Señor de los Milagros. Todo eso está muy bien, claro que sí. Pero si uno no es una persona misericordiosa, dice el Papa, no nos podríamos llamar cristianos y no somos luz ante el mundo. ¿Por qué? Porque es que ser cristiano es ser hombre ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Y ser de Cristo es tener los mismos sentimientos de Cristo. Y Cristo, aún en la cruz, clamaba perdón para sus verdugos, para sus enemigos. Por lo tanto, si ser cristiano de verdad es ser sinónimo de ser una persona misericordiosa de verdad, de verdad. Y ojo, no es alcahuetería como muchos creen, y no es ser una persona de corazón débil como muchos quisieran creer. Todo lo contrario, se necesita un corazón fuerte y muy firme en Dios para uno no alejarse del camino de la misericordia. Se necesita un corazón muy fuerte y muy firme, porque la tentación humana, la tentación humana se da a través de personas que le van a decir a uno: oye, ¿y vos te vas a aguantar? Vos sos boba. Eso es alcahuetería. Vos vas a permitir eso. Y entonces la persona empieza a dudar: uy, ¿será que sí? ¿Será que me estoy pasando? ¿Será que esto ya es una alcahuetería? ¿Será que se me está yendo la mano? El tentador, dirá el Papa Francisco, el tentador habla por medio de terceras personas. Eso es alcahuetería. Eso es tontería. No le perdones. No le des más oportunidades. No le hables más. Retírale el saludo, échalo de la casa, dale su merecido. No le des gusto. No le des, tú necesitas ese rito. Hazle sentir tu dolor. Muéstrale su orgullo. ¿Ustedes se imaginan Jesús diciéndonos esas frases? Imposible, ¿cierto? Miren, mis queridos hermanos, se necesita un corazón fuerte y firme en Dios para no abandonar, para uno no abandonar el camino de la misericordia. Repito, afortunadamente Dios no piensa de esa manera. Afortunadamente Dios no se cansa. Afortunadamente a Dios no se le agota su misericordia para con todos nosotros. Pues estaríamos ¿qué? Perdidos. Pues entonces no nos cansemos nosotros de ser misericordiosos. Miren, aunque todos los caminos de Dios sobre el hombre son diferentes, al final descubriremos que todos fueron caminos de misericordia. Padre
que yo por qué perdí el empleo. Hijito, hijita, quizás Dios quería que tú confiaras más en Él, que dejaras un poquito tu orgullo, que fueras una persona un poquito más humilde, que fueras una persona que malgastara menos la platica. Y te está haciendo un llamadito de atención. Duele el perder ese empleo, claro que sí, pero quizás te está confrontando. Padre, que se me desbarató mi matrimonio. Entonces, Dios, ¿qué me está hablando? ¿Será que te pedía un poquito más de paciencia con tu cónyuge? Tal vez te pedía más oración y confianza en Él. Te pedía no ser tan psicorrígido o tan psicorrígida, mirando siempre tu punto de vista. Y te invita simplemente a esto, a que tú no puedes manejar una relación con otra con tanto egoísmo, que estás llamado a madurar, que estás llamado a perdonar, que estás llamado a amar de verdad. Créanme, mis queridos hermanos, detrás de cada situación humana, detrás de todas ellas, hay una misteriosa bondad de Dios. Hay un misterioso camino de misericordia de Dios, que son distintos y que en el momento uno los entiende. Después uno empieza a atar cabos y dice, con razón, con razón, con razón. Pero Dios, en su sabiduría y en su pedagogía divina, dice, a esta persona la llevo por aquí, porque por aquí la voy corrigiendo misericordiosamente. Otro concepto de la misericordia para tener en cuenta es este: justicia sin misericordia es crueldad. Padre, repita, justicia sin misericordia es crueldad. No lo digo yo, lo decía Santo Tomás de Aquino. Justicia sin misericordia es crueldad. Cuando uno oye los noticieros, castiguen a aquel fulano, violador. Y yo digo, violador, por Dios, violador ese fulano. Y que hacen programas de televisión de ese mismo canal, que están emitiendo ese mismo noticiero, enseñando tanta porquería a los niños. Están violando sus conciencias. Son violadores de millones de niños. Están enseñándoles maldad, oscuridad, pornografía. Están violando la conciencia sagrada de esos niños. Pero a los libretistas de esas narconovelas o de esas telenovelas no les llaman violadores de conciencia, que lo son. ¿Quién dijo que la violación es solo física? Yo creo más grave la violación de la conciencia, es decir, escandalizar a una persona, que es inducirla al mal, porque de ahí proviene todo lo demás. Entonces todo es justicia, acaben con ellos, lapidémoslo. Justicia. Justicia sin misericordia es crueldad. Hay una famosa expresión de una persona que no era cristiana, Gandhi, que citaba un texto de la Biblia. Él citaba, ojo por ojo y el mundo terminará ciego. Ojo por ojo, hasta ahí lo de la Biblia, y el mundo terminará ciego. Y es verdad, y es verdad. Mis hermanos, repito, el Dios de la misericordia nos pide ser misericordiosos. El Dios del perdón nos pide ser perdonadores. Y el Dios que es amor nos pide ser amor con los demás. Por eso dirá el apóstol San Juan, que quien dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es que un mentiroso, miente. ¿Y por qué miente? Porque claro, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve? Miren, hermanos, el Dios del amor solo funciona si vos amás. Si vos no amás, el Dios de la misericordia no funciona. Es el único compromiso que Dios te pone. Yo te perdono si tú perdonas. Padre, ¿y eso en dónde está? ¿Acaso no lo decimos en el Padre Nuestro todos los días?
Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Y lo decimos como una afirmación, no como un buen deseo. Fíjense que el Padre Nuestro podría decir: perdona nuestras ofensas, así como nosotros vamos a hacer el intento de ver si perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Dice así? No, no es un buen deseo, no es un buen propósito, es un hecho. Así como nosotros perdonamos. Porque es que si yo no perdono, Dios no me puede perdonar. Si yo no soy misericordioso, Dios no puede ser misericordioso. Claro, Él quiere, pero yo se lo estoy ¿qué? Impidiendo. Se lo estoy impidiendo. Y hay un texto de la palabra de Dios que habla perfectamente de esto. Seguramente lo hemos escuchado miles de veces. Simplemente se lo recuerdo. Jesús nos habló de una parábola de un rey donde tenía un deudor con una deuda descomunal. Un hombre que le debía al rey 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía? 10,000 talentos. Pero este mismo deudor tenía un deudorcito suyo que le debía algo pequeño. Su deudor le pedía un plazo para pagarle, pero este no aceptó. Y no solo eso, lo humilló, lo ultrajó y lo hizo meter en la cárcel. La deuda equivalía a 100 denarios. ¿Cuánto le debía? Una chichigua, una minucia. El rey se entera, obviamente, se molesta por esa actitud de no misericordia y lo hizo meter en la cárcel para que pagara la deuda antes que ya se le había perdonado. Pero como no perdonó, entonces ya no fue perdonado. Vamos a leerla simplemente. Dice así: en aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Eso. Y les propuso esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que con esto pagase la deuda. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo encontró uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándolo le decía: págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le mandó a la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdona cada uno de corazón a su hermano. Palabra de Dios. Qué parábola tan impresionante y tan actual. Miren, todo empieza con una pregunta de Pedro.
¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Muy bien. La respuesta también es las veces que yo quiero que Dios me perdone. Las veces que yo quiero que Dios me perdone. ¿Cuántas veces quiere que Dios te perdone? Entonces perdona. Uno tiene la respuesta. Uno tiene la respuesta. Por tanto, tú siempre quieres que Dios te perdone. Sí, Padre. Entonces, perdona siempre. Evidentemente, hermanos, que es difícil entender el mensaje del Señor si no se tiene su Espíritu Santo. Porque nuestra naturaleza humana, nos empuja al orgullo, nos empuja al desamor, nos empuja al odio, nos arrastra al desquite, nos enciende en indignación, en molestia, en rabia, en deseos de venganza. Nos tienta para responder con golpes, los golpes. Nos llena de amor propio y herido, de soberbia personal, para retirar el saludo a un fulano, para ignorarlo de por vida. Nuestra naturaleza herida nos empuja a eso. Pues bien, por eso el Señor presenta esta impresionante parábola, porque es impresionante. Es más, el Señor aquí se pasó, porque el ejemplo que pone es supremamente fuerte. Exactamente. Primero, un rey, un deudor. ¿Cuánto le debía este deudor al rey? 10,000 ¿qué? Talentos. ¿Ustedes saben cuánto era todo eso? Más o menos para que tengamos una idea. Un talento, uno solo, en tiempos de Jesús valía 6,000 denarios. Uno igual a 6,000 denarios. Y un denarito era lo que ganaba una persona por un día de trabajo. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos habló de aquel viñador que salió por la mañana, al mediodía y por la tarde buscando trabajadores para su viña? ¿Y a todos les pagó cuánto? Igual, un denario. Porque un denario era el sueldo básico de una persona por un día de trabajo. Por lo tanto, un denario, un día de trabajo. Pero es que este hombre debe no un denario, 10,000 talentos. Y apenas un talentico son 6,000 días de trabajo. Un talento equivale a 6,000 días de trabajo, 6,000 denarios. Pero repito, es que no debe un talento. ¿Debe cuánto? 10,000. Más o menos, para obtener un talento se trabaja 16 años, pongámosle más o menos, a un aproximado. 16 años para un talento. Para obtener 10, 160 años. 160 años. Para 100 o para 1,000, por ejemplo, 16,000 años. Y para obtener 10,000, más o menos 160,000 años. Y eso es lo que debe este hombre, más o menos esa cantidad, 160,000 años. Impresionante. Ese obrero a esta hora debería estar trabajando para pagar la deuda del tipo del Señor. Traducción. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esta parábola? Que esa deuda es imposible de pagar. Imposible. No hay cómo. Por más que pida plazo, por más que pida tregua, no hay cómo. El Señor
utilizó una parábola con exageración, pero para contarnos una gran verdad. Con razón dice el Evangelio que el rey ordenó venderlo a él. ¿A quién más? A la familia, a la esposa, a los hijos y todo lo que tenía. Y aún eso era ¿qué? Insuficiente. No podía corresponder a la deuda. La pregunta: ¿y cómo hizo para endeudarse de esa manera? No lo sabemos, pues el Evangelio no da detalles, Jesús no da detalles. Lo único que sabemos es que esa deuda es imposible de pagar. No había nada que hacer, ni pedir tregua, ni pedir plazo, nada, ni prometer lo que prometiera. No, era insuficiente. ¿Saben qué era lo único que podía esperar este hombre? Una cosa, y era que el rey, movido a compasión, lo perdonara. Es que no había más, no había otra salida. Cosa que milagrosamente ocurrió, porque milagrosamente el rey le perdonó a este hombre la deuda imposible de pagar. Y no solo eso, el rey lo indulta, el rey lo perdona sin humillarlo. Nunca lo humilla. Sin agredirlo, nunca lo agrede con ninguna palabra, sin ofenderlo, nada de eso. Hombre, este tipo era para estar súper agradecidísimo con ese rey y convertirse a partir de ese momento en una persona bondadosísima, misericordiosa, porque lo que estaba recibiendo era ¿qué? Misericordia. Pero la cosa, desafortunadamente, no fue así, porque este mismo hombre a quien le perdonaron una deuda imposible de pagar, también tenía un deudor. ¿Y cuánto le debía? 100 denarios, que equivalían ¿a cuánto? A 100 días de trabajo, más o menos unos 3 meses y medio. Una minucia, una deuda insignificante, o como se dice en el argot popular, una chichigua. Bueno, hombre, uno esperaría a que este hombre hiciera lo mismo con su deudor, ¿cierto? Perdonándole la deuda. Era lo más lógico. Y si por alguna razón no le perdonase la deuda, hombre, por lo menos dele un plazo. No lo acose, no lo haga sentir mal, no lo humille, no lo agreda. Pero irónicamente no fue así. Este hombre a quien le perdonaron una deuda imposible de pagar, hizo todo lo contrario. Apenas vio a su deudor, se transformó, le increpó, dice que casi la ahorca, y le pedía a su compañero que le pagara la deuda ya. Y su compañerito le decía: tenga paciencia conmigo que yo te lo pagaré. Pregunta: ¿ese deudor le podía pagar la deuda? Claro, era una deuda muy posible de pagar. No, pero el colmo de los colmos, para completar el descaro y el cinismo y la sinvergüenzada, lo hizo meter a la cárcel, cosa que a él no le sucedió. Por eso, claro, es evidente que cuando el rey se entera, se indigna muchísimo. Pero ¿cómo? Yo a este hombre le perdono una deuda imposible de pagar, sin agresiones, sin amenazas, sin meterlo en la cárcel, y este no es capaz de perdonar a su hermano que le debe una deuda irrisoria e insignificante. Por eso dice el texto que el rey le dio el castigo merecido. Y el castigo merecido fue enviarlo ¿a dónde? A la cárcel. ¿Para qué? Para que allí pagara hasta lo último que debía. Mis hermanos, ¿por qué les traigo esta parábola? Porque desafortunadamente esta historia se repite constantemente. Eso es muy actual. Se repite a menudo en la sociedad.
Se repite a menudo en las familias, se repite a menudo en todos los ambientes donde haya un ser humano. Pregunta: ¿quién es ese deudor a quien el Señor le ha perdonado una deuda imposible de pagar? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Pregunta: ¿quién es ese rey? Dios. Y pregunta: ¿cuál es la deuda imposible de pagar? Esa es la ofensa, pero la deuda todo eso es consecuencia. Muy bien. ¿Saben cuál es la deuda? La sangre de Cristo en la cruz. ¿Quién puede pagar la muerte del Señor? Es una deuda imposible de pagar. La sangre del mismo Dios hecho hombre por nosotros. La deuda de miles y miles y miles de pecados de los cuales lo hemos ofendido y lo hemos crucificado de nuevo. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que Cristo, que es el Rey, nos perdonó. ¿Cómo fue que dijo? No sabíamos lo que hacíamos. Perdónalos porque no saben. Nos perdonó la deuda. Y no solamente eso, cada vez que ustedes y yo nos acercamos al sacramento de la confesión y el sacerdote levanta sus manos en nombre del Señor para absolvernos de ellos, la deuda imposible de pagar es saldada nuevamente. Se nos borra. Por tanto, la pregunta que sigue para ustedes y para mí es: ¿y cómo nos dirigimos a nuestros deudores? ¿Cómo nos dirigimos a aquellos que nos han ofendido? Porque por muy grande que sea la ofensa, por muy grande que sea la ofensa, por muy grande que sea el agravio, es una insignificancia y una pequeñez comparado con lo que Dios me perdona y me ha perdonado. Vea, puede ser la ofensa más grande que hayamos recibido y no se compara con las ofensas que le hemos hecho a Dios. No se compara, son 100 denarios. Mi deuda es de 10,000 talentos. Por eso, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros los hombres decimos frases como: yo a fulanito no le perdono, yo a fulanito no le vuelvo a hablar en la vida, yo a fulanito le retiré el saludo? Para mí, vea padre, para mí es como si no existiera. Para mí es como si se hubiera muerto. Es más, no le deseo ni bien ni mal. ¿Cómo se sentirá el rey? ¿Cómo se sentirá el rey con esas frases tan poco cristianas? ¿Cómo se sentirá el rey cuando en la Eucaristía le digo: ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad? Si yo no tengo la más mínima piedad para con los demás. Por eso vuelvo y repito: cuando el hombre no perdona, eso le duele profundamente su corazón. Pregunta, hermanos: ¿qué ofensa hay tan grande en nuestra vida que nos hayan causado los demás y que nosotros no podamos perdonar? Cualquier ofensa, cualquier agravio, cualquier injuria, cualquier herida que los demás nos hayan hecho, son apenas mínimos 100 denarios. Son 100 denarios. Es deuda, sí, pero es pequeña comparado con la gran deuda que me han perdonado. Es decir, es una deuda minucia frente a toda la deuda que Cristo en la cruz pagó por nosotros. Los 10,000 talentos que son pecado de toda mi vida, los 10,000 talentos que son los pecados de todos los hombres, los 10,000 talentos que son los pecados de toda la historia de la humanidad. Ahora,
Si Cristo en la cruz pagó lo impagable por mí, ¿quién soy yo para no perdonar lo pagable, lo redimible? Cuando otro que me ha ofendido, cuando otro me debe esa minucia. No puede ser que en el tema de la ley del perdón apliquemos la ley del embudo. ¿Ustedes conocen los embudos? Claro, boca ancha, boca estrecha. La boca grande para recibir la misericordia de Dios, el amor de Dios, el amor bondadoso de Dios. Y la boca pequeña, como de confite, para prodigar el perdón, ¿cierto? Para dar el perdón y la misericordia a los demás. Mis hermanos, pidamos sabiduría de descubrir que cuando rezamos, repito, el Padre Nuestro, nos comprometemos a perdonar a aquellos que nos han, así como Dios nos perdona cuando yo le he ofendido. Que no nos amarguemos, que no nos entristezcamos, que no endurezcamos nuestra vida por los resentimientos, porque el rencor, el odio es como un carbón encendido que yo agarro en las manos y lo aprieto. ¿Quién se está perjudicando? ¿El carbón o la mano? Hasta que yo decido soltar eso. Ya, suelta eso, no lo siga apretando. ¿Qué es el odio? ¿Qué es el rencor? Un veneno que yo me tomo creyendo que a la otra persona le va a hacer daño, cuando soy yo el que estoy aquí amargado, envenenándome, destruyéndome. Miren que la palabra perdón es muy bonita. Viene de perfecto y don, regalo. El perdón es un regalo. ¿Para quién? Para ti, para ti, para ti, para uno. Aunque los demás se beneficien, el primer beneficiado es uno mismo, porque uno se da el regalo de soltar una carga pesada que lo único que hacía era amargarme. Padre, que fulanito de tal no merece que yo lo perdone. Pues yo no sé si se lo merezca o no se lo merezca. Lo único que yo sé es que ni usted ni yo merecíamos el perdón de Dios, y sin embargo Dios nos perdonó. ¿No deberíamos de hacer también nosotros lo mismo? Perdonemos y no nos entreguemos. Repito, de si los demás se lo merecen o no se lo merecen, eso no me compete a mí. Hagámoslo, ¿saben por qué? Por negocio. Porque uno merece la salud espiritual, porque uno merece la salud afectiva y merece la salud emocional. Eso en primer lugar. Pero aquí yo quiero que se lo graben, pero de todo, mis queridos hermanos. ¿Saben por qué hay que perdonar? Por una cosa muy delicada de la que habla el Evangelio y que pocas veces se nombra cuando se habla de este Evangelio. Y yo quiero que ustedes hoy se lo graben en la mente y en el corazón. Una de las razones de peso, pero de peso, por la cual hay que perdonar. Si esto lo aplicamos en nuestra vida y lo tenemos en cuenta, con toda seguridad que vamos a perdonar siempre. Y no vamos a darle tregua a que gane terreno el resentimiento, el rencor en nuestra vida. ¿Por qué es importante perdonar? Mejor dicho, ¿por qué es urgente perdonar? ¿Por qué es apremiante perdonar? ¿Y por qué es una decisión que no puede ser aplazable? Porque no perdonar es gravísimo. Y así lo presenta el Evangelio. ¿Recuerdan? Volvemos al Evangelio. ¿Qué le pasó a este hombre que no perdonó ni trató con misericordia a su compañero? ¿Lo recuerda? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo el rey? Dice que el rey que lo envió a la cárcel para que pagara la deuda que ya le habían perdonado. Qué mal negociante. Le habían perdonado una deuda imposible de pagar y por no perdonar se tiró en todo. Ya no le perdonaron. O sea que todavía a esta hora ese hombre está ¿en dónde? Claro, porque es que recuerden que son casi, digámoslo así, en años, 160.000 años.
Y apenas vamos, ¿cuántos? 2.000. Le faltan 158.000. Pues hablando así en lenguaje humano, obviamente eso solamente lo sabe mi Dios. Es decir, todavía está pagando lo que le habían perdonado por una pésima decisión, por llenarse de orgullo. Ay, con razón el orgullo es pésimo consejero. La soberbia, pésima consejera. El desespero, pésimo consejero. Todo lo que le habían perdonado por una pésima decisión, por no practicar la misericordia, por no perdonar a su compañero, se le convirtió en una tragedia, en un tormento de años y años y años. ¿Saben, hermanos, cuál es esa cárcel? El purgatorio. El purgatorio. ¿Recuerdan que el Señor dijo: de allí no va a salir hasta que no haya pagado el último centavo? Mis hermanos, del purgatorio no se sale hasta que no se haya pagado el último céntimo. Y les cuento algo, hermanos, lo que más lleva a gente al purgatorio son esas faltas de perdón que no se dieron en esta tierra. Personas que en general fueron buenas personas, generosas, que procuraban cumplir con la voluntad de Dios, que eran muy piadositas, pero que a la hora de morir se murieron con rencores en contra de alguien, se murieron odiando a alguien, se murieron no perdonando a alguien. Y como al cielo, recuerden que al cielo no se puede entrar nada manchado. Al cielo no se puede entrar nada manchado. Entonces están purgando, están purificando esos sentimientos de odio y rencor. Y saber que con una simple decisión, con el hecho de haber perdonado antes de morir, se hubieran ahorrado todo ese montón de tiempo lleno de sufrimiento. Porque en el purgatorio se sufre, claro. Por eso repito, la mejor decisión, el mejor negocio que podemos hacer es ¿qué? Perdonar. Hombre, ¿para qué llevarnos cuentas pendientes para la otra vida? Porque del purgatorio no se sale hasta que no hayamos pagado el último céntimo. Padre, pero es que mi cuñada me llamó estúpida en Navidad y delante de todos. Bueno, primero, pues muy probablemente te dijo la verdad. Segundo, que es estúpida con respecto a todo lo que tú has hecho, con respecto a todo lo que yo he hecho. Yo les soy honesto, mis hermanos. Desde que comprendí esta parte del evangelio, no he vuelto a tener ni un solo problema en perdonar a alguien. A los que hablan mal de mí, a los que dicen cualquier cosa, a los que no me quieren. Si a mí ya me perdonaron todo, ¿cómo yo no voy a perdonar? Lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara el último centavo. Y eran 10.000 talentos, una deuda imposible de pagar. Repito, mis hermanos, la iglesia ve en este evangelio una clarísima alusión al purgatorio. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Yo espero que todos nos salvemos y alcancemos la misericordia de parte de Dios. Pongo un ejemplo: alguno se muere, listo, te salvaste, pues no te fuiste al infierno, porque no eres una mala persona. Pero por no haber perdonado a ese esposo, por no haber perdonado a esa esposa, por no haber perdonado a ese cuñado, a ese suegro, a esa suegra, a ese hijo, a ese yerno, a ese socio, a esa persona, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Pregunto, ¿se imaginan poder vivir esta vida 80, 90 años, luego morirnos
Y en lugar de irnos inmediatamente con Dios para el cielo, tenernos que irnos 40 años al purgatorio, sabiendo que teníamos todo para salvarnos: la confesión, la Eucaristía, los sacramentos, la coronilla a la Divina Misericordia, el Santo Rosario, el Santo Evangelio, los actos de amor. Los actos de amor. Porque recuerden lo que dice San Pablo, que el amor, la caridad, sepulta un sinfín de pecados. Hombre, ustedes y yo tendríamos que irnos inmediatamente para el cielo. Pero como en todo, no falta quien. Recuerdo que un día una señora me dijo: padre, honestamente, cuando yo muera, no me gustaría irme al cielo inmediatamente. Y le digo yo: ¿y por qué? Y me dice: padre, qué dicha pasar por el purgatorio 2 horas. Y digo: ¿y para qué? Y me responde: para ver quién está allá. Para ver quién está allá. Y decirles, ¿vio? Se lo dije. No, ustedes y yo tendríamos que aspirar irnos inmediatamente para el cielo. Claro. Es verdad que la Virgen dijo a los carmelitas: quien venere el escapulario. Recuerden que ayer celebrábamos a la Virgen del Carmen. Pero también, no solamente llevar el escapulario, sino imitarla a ella y rezar su Santo Rosario. Y dice la Virgen: yo personalmente iré a sacar a esa alma del purgatorio el sábado siguiente al día de su muerte. Vaya promesa, vaya promesa. Algunos pensarán: ah, no, padre, que mi marido muera el domingo bien tempranito, para que por lo menos esté una semana ahí adentro. Nada más faltara que se muriera el viernes en la noche y ya me lo estén sacando al otro día en la mañana. Promesas de la Virgen. ¿Pero qué implican? Sí, lleva el escapulario, pero pórtate bien. Venera a la Madre de Dios. Reza el Santo Rosario. Trata de ser como ella. Conságrate a ella. Pon en práctica las palabras de Jesús consignadas en el Evangelio: perdonad y seréis perdonados. Como midáis, seréis medidos. Tratad a los demás como quisiera que los demás te tratasen. Pero hermano, repito, nosotros debemos anhelar llegar, pero rapidito, al cielo. Y para eso, repito, es importantísimo perdonar. No llevarnos cuentas para eso es una pésima decisión. Porque repito, Jesús es muy claro en este evangelio: de allí no se sale hasta que no se haya pagado el último centavo. Ahora bien, a propósito de que en estos días celebrábamos a la Virgen del Carmen y que la Virgen justamente nos hablaba del purgatorio, recuerden que la vocación mariana que nos habla del purgatorio es la aparición de la Virgen del Carmen. Ella se apareció así, de vestida del Carmen, quien creyera, en la aparición de Fátima. Recuerde que Fátima tuvo 6 apariciones: 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio, 13 de agosto, 13 de septiembre y el 13 de octubre, con el milagro del sol, ella se apareció vestida de carmelita, es decir, con el escapulario. Bueno, ella nos habló de esa promesa que llama el privilegio sabatino. El privilegio sabatino, que ya lo hablamos. Miren, bastaría la sola lógica para comprender la necesidad del purgatorio. Se los voy a poner de esta manera. ¿Recuerdan ustedes a Madre Teresa de Calcuta?
Madre Teresa de Calcuta, todos hemos escuchado de esta santa mujer, una mujer extremadamente buena, caritativa, virtuosa, ¿cierto? Pues bien, se cuenta que una vez Madre Teresa de Calcuta recogió en la calle a un pobre hombre que se estaba pudriendo, se estaba muriendo, se estaba pudriendo. Ella iba con una carretica, se lo ayudaron a subir a la carretica. Ella no le preguntó de qué religión era, nada, simplemente lo cargó, lo montó en su carretica. Ella hacía la caridad porque sabía muy bien que en esa persona estaba escondido nada menos y nada más que ¿quién? Que Jesús. Y entonces lo auxilia, lo acoge, lo alimenta, le limpió las llaguitas, lo trató con exquisita bondad. Ese hombre era ateo y le miraba, no decía nada. Pero en un momento dado llega y le dice: Madre Teresa, definitivamente Dios sí existe y usted tiene sus ojos. Les pregunto, Madre Teresa de Calcuta murió el 5 de septiembre del año 1997. ¿Dónde creen que está Madre Teresa de Calcuta en estos momentos? En el cielo. De hecho, el Papa Francisco la canonizó. Ya se llama Santa Madre Teresa de Calcuta. Y si ya está canonizada, pues suponemos que ya está en el cielo, ¿cierto? Él la canonizó el 4 de septiembre del 2016. Pues bien, estamos totalmente de acuerdo. Madre Teresa de Calcuta está en el cielo. Ahora vamos a un caso absolutamente opuesto e hipotético. Pensemos en Adolfo Hitler. ¿Han escuchado hablar de él? Un hombre que mandó a asesinar millones y millones de personas, millones y millones de judíos, millones y millones de gitanos, miles y miles de sacerdotes religiosos. Ocasionó una guerra europea, la Segunda Guerra Mundial, que trajo más o menos 50 millones de muertos. La crueldad que se expresó en ese totalitarismo nazi fue una barbarie. Mató niños, mató personas en esas cámaras de gas, ponía a trabajar a personas años y años hasta quedar en huesos y luego los sometía a torturas intensas. Pues bien, yo les pregunto, ¿qué sucedería? Que estamos hablando de un caso hipotético. Si Hitler, un minuto antes de morir, reacciona y dice: Dios mío, perdóname. Y lo dice de corazón. Recuerden, ha matado millones y millones de personas. Pero este señor dice: Dios mío, perdóname. Pregunta. ¿Qué pasa con ese señor? ¿Se salva o se condena? Se salva. Pero pregunto, ¿es justo que este señor vaya al mismo lugar que Madre Teresa de Calcuta? ¿Es justo o no es justo? ¿Qué piensan ustedes? Nos metimos en la grande, ¿no? Porque si no se salva, si se condena, hombre, ¿qué tipo de misericordia tiene Dios? Y si se salva, hombre, ¿y dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo es que le va a pagar igual a una persona que se esforzó, que lo dio todo, y a otra persona que lo único que hizo fue ser cruel, aunque en el último minuto se haya arrepentido? Claro, la solución a todo esto se encuentra en el purgatorio. Claro, sí se salva, porque el que está en el purgatorio ya se salvó. De ahí, aunque pase todo lo que tenga que pasar de tiempo, su salida será para el cielo, no para otro lugar. Por supuesto que se salva, porque la misericordia de Dios es infinita, absolutamente infinita. Pero atención, que dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 17, que al cielo no puede entrar nada manchado. Entonces, atentos, ¿se salva? Claro que se salva. ¿Pero va inmediatamente donde está Madre Teresa? No, para nada. ¿Por qué? Porque él tiene que purificar lo que ha hecho.
Eso solamente lo sabe mi Dios, ¿cierto? Pero se imaginan. Miren, hermanos, una persona pudo haber vivido en pecado mortal toda la vida. Pudo haber sido, perdónenme la expresión, un engendro del diablo. Para que se hagan la idea, un tipo perverso pues. Y si al final de su vida de corazón dice: Dios, perdóname, se salva. Dios lo perdona. Pero eso sí, purgatorio para mucho tiempo. Pero se salva. Porque claro, Dios no va a resistir a la petición de corazón de un hijo. No se va a resistir. Evidentemente Dios lo perdona, pero esa persona tendrá que purificar todo lo malo que ha hecho. Y la purificación es con mucho sufrimiento. Ahora bien, cuando uno comete un pecado, llámese como se llame ese pecado, tiene dos consecuencias: la culpa y la pena. Para que me lo entiendan, nuestra alma es como una pared blanca, 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 blanca. Cuando uno peca, hace esto, pa, pa, clava un clavito. Volvió a pecar, otro clavito. Volvió a pecar, otro clavito. Volvió a pecar, otro clavito. Cuando tú te confiesas, ¿qué hace el sacerdote? Saca los clavos, ¿cierto? Saca los clavos. El sacerdote saca el clavo, es decir, el sacerdote en nombre del Señor te perdona. El sacerdote en nombre de Dios te absuelve tus culpas. Por tanto, quita el pecado, quita la culpa. Pero resulta que esa pared, que es el alma, quedó con huequecitos, ¿cierto? Eso se llama la pena. Muy bien, se llama la pena. Esas penas son las que hay que purificar en el purgatorio. Pero les tengo una buena noticia: se pueden saldar desde ahora. Esos huequitos, esas cicatrices o esas penas que están abiertas se pueden cerrar aquí en la tierra, o se pueden purificar aquí en la tierra con un regalo que se llaman las indulgencias, que son un regalo de la misericordia de Dios. Y en las indulgencias sí que nos podemos, ¿cómo es que lleva por título este retiro? Sumergirnos en la misericordia de Dios. Las indulgencias, para que me lo entiendan, son como un revoque. Son la manera de revocar de nuevo la pared blanca. Es como la famosa crema Cicatricure. Es como para quitar las cicatrices y hasta las arrugas, dicen por ahí. Bueno, yo no lo he intentado, pero dicen que sirve. Ahora, padre, ¿cómo se consigue una indulgencia? Atención, se gana indulgencia que nos ahorra purgatorio en 5 pasos. Esto que les voy a decir es una maravilla. Y por favor, grábenlo, ni se lo pueden escribir, escríbanlo, porque esto es muy importante para ponerlo en práctica. Porque es una manera extraordinaria de salvarnos del purgatorio. ¿Quién quiere salvarse del purgatorio e ir directamente al cielo? Todos queremos, ¿cierto? Pues muy bien, existen 2 tipos de indulgencias: la plenaria y la parcial. Las indulgencias parciales borran una parte. Las plenarias son las que borran todo. Para ganar una indulgencia se necesitan 5 pasos. El primero, la confesión, obvio, confesarse, arrepentidos de corazón. La confesión con el sacerdote. Segundo, obviamente comulgar, ir a la Santa Misa y recibir la Sagrada Comunión. Tercero, elevar una oración por el Santo Padre, por el Papa. 4, alguna buena obra o alguna oración enriquecida con indulgencia plenaria. Les explico. La iglesia enriquece con indulgencia plenaria algunas prácticas como ir a una misa de primera comunión. Ahí usted puede ganar indulgencia plenaria. ¿Sabían?
de primera comunión. Una misa de confirmaciones, también. Ir a una ordenación sacerdotal, también. Y ojo con esta que les conviene: estar de retiros espirituales por lo menos 3 días en la montañita. O sea que ustedes pueden ganar indulgencia plenaria. Exacto. Entonces, en este retiro ustedes pueden ganar indulgencia plenaria. Obviamente, recuerden los pasos: estar confesados, haber comulgado, o sea que la indulgencia se gana en la Eucaristía, ¿cierto? Orar por el Santo Padre. Bueno, orar por el Santo Padre, listo. Cuarto, obviamente, por ejemplo, ganar en un acto que esté indulgenciado. Por ejemplo, este retiro es indulgenciado porque son 3 días, ¿cierto? La ordenación sacerdotal, la primera comunión, en una confirmación. ¿Qué más? Por ejemplo, rezar el Santo Via Crucis, también gana indulgencia. Y ojo con este, que es muy importante. Yo sé que ustedes aman mucho a la Virgencita. Rezar el rosario durante 15 días seguidos. Al número 16, indulgencia plenaria. Al día 17, indulgencia plenaria. Y si no lo interrumpes, ganarás indulgencia plenaria de ahí en adelante. ¿Ven lo lindo ven lo importante que es rezar el rosario todos los días? Por eso, entonces, ahora lo van a rezar pidiendo esa gracia. A partir del 15, del día 16, van a empezar a ganar la indulgencia plenaria. Así que no interrumpan su Santo Rosario. Y quinto, obviamente, hacer todo lo que esté de nuestra parte por evitar y rechazar todo afecto al pecado, sea venial o mortal, ¿cierto? Hay que pedirle al Señor esa gracia de rechazar, de agarrarle fastidio al pecado. ¿Te recuerdan los 5 pasos? 1, confesión. 2, comunión. 3, oración por el Santo Padre. 4, poner en práctica una obra que sea indulgenciada, sea en la misa, sea una práctica de las que les acabo de mencionar. Y 5, detestar el pecado. Pedirle al Señor la gracia de no más, gasa el pecado. Quien cumpla estas condiciones puede ganar indulgencia para sí mismo y también para las almas del purgatorio. Por ejemplo, a partir de hoy vas a rezar el Santo Rosario 15 días seguidos. Y cuando llegue el número 16, empiezas a ganar indulgencia plenaria. Al 17, indulgencia plenaria. Y así. Entonces, ahí está esas prácticas para ganar indulgencia plenaria. Y hay una oración muy especial de las que le quiero hablar, muy relacionada con este tema del purgatorio, y se llaman las 15 oraciones de Santa Brígida. ¿Alguien las ha escuchado? Miren, resulta que hace como 12 años yo escuché las oraciones de Santa Brígida, unas oraciones bellísimas. Después de cada oración hay que hacer un Padre Nuestro, pues un Ave María en Gloria. Yo dije, hombre, por Dios, yo rezando el rosario, celebrando la misa, rezando el oficio, atendiendo gente, a mis niños, a los adolescentes, a la gente. ¿Cuándo voy a yo rezar 15 oraciones más? Decía yo. Y no le presté mucha atención. Pero con el tiempo empecé a ver algunas personas que eran muy tibias en la fe. Y cómo empezaron a hacer las oraciones de Santa Brígida y empezaron a enfervorizarse y empezaron a cambiar. Son 15 oraciones que se hacen en un año, ininterrumpidamente. Si usted falta un solo día, tiene que volver a empezar. Más o menos se demora media hora haciéndolas. Santa Brígida le preguntó un día al Señor: Señor, yo quiero saber cuántos azotes recibiste. Le hablaba a un Cristo. Ese Cristo se encuentra en la Basílica de San Pablo Extramuros. Muchos de los que están acá o de los que nos ven en la televisión han visitado este lugar con Televid. La Basílica de San Pablo Extramuros, que queda en la ciudad de Roma.
creo que es la capillita que está al lado izquierdo, sí, en la capilla que está al lado izquierdo, la pequeñita, al lado izquierdo del altar mayor, hay un Cristo que está así. Ese Cristo era el Cristo al que le rezaba Santa Brígida. Obviamente cuando Santa Brígida le rezaba, pues estaba derechito. Y ella le decía: Señor, ¿cuántos azotes recibiste? Yo quiero saber cuántos azotes. Y un día el Cristo se dobló y le habló: Brígida, ¿quieres saber? Son 5.480 azotes. Y nunca más se volvió a enderezar, quedó así. Y así ustedes lo encuentran en la capilla de San Pablo Extramuros, en la capilla izquierda de la Basílica de San Pablo Extramuros. Y le dijo el Señor: ojo, 5.480 azotes. Y le dijo: para reparar cada azote te doy estas 15 oraciones para que las hagas durante un año, y en un año habrás reparado los 5.480 azotes. Y le empieza a prometer el Señor a Santa Brígida una serie de promesas bellísimas. Son como 15 promesas. Por ejemplo, cualquiera que reciba estas oraciones obtendrá el grado máximo de perfección. 15 días antes de su muerte tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una contrición profunda de ellas. 15 días antes de su muerte le daré mi precioso cuerpo a fin de que escape el hambre eterna. Le daré a beber mi preciosa sangre para que no permanezca sediento eternamente. Y miren este detalle: libraré del purgatorio a 15 miembros de su familia. Algunos pueden ser del pasado, otros del presente y también del futuro. Y miren esta otra: 15 miembros de su familia se convertirán. Bueno, cuando yo vi que estas personas empezaban a enfervorizarse, yo quedé sorprendido. Luego vi a un amigo que tenía una hermanita de esas que son inconvertibles, una persona durísima de corazón. Y él empezó a hacer las oraciones de Santa Brígida pidiendo por su hermanita. Ahora su hermana y su esposo no solamente se convirtieron, sino que son laicos comprometidísimos en un movimiento laical de Medellín. La hija de estos esposos, también no muy convertida, escuchó las oraciones de Santa Brígida. Por curiosidad las empezó a hacer. Las hacía incluso en las rumbas. Se metía en el baño y las hacía. Y eso le dio la conversión a ella, al novio y a los papás del novio. Y yo escuchaba miles y miles de cosas hermosas. Y yo decía: ¿qué es esta maravilla? Y yo escuchaba y escuchaba testimonios maravillosos. Y entonces yo dije: no, yo tengo que empezar a rezar estas oraciones. Y les digo de corazón: he visto la misericordia de Dios en esta oración. He visto una y otra vez sumergirme, no solamente como sacerdote, sino a muchas personas en la misericordia de Dios. Ahí se las recomiendo. Las 15 oraciones de Santa Brígida la pueden conseguir en cualquier librería católica. En cualquier librería católica, en cualquiera, donde vendan las novenitas, ahí la encuentran. 15 oraciones de Santa Brígida. Y háganlas y promuévalas y verán las maravillas que van a retomar y que van a recibir perdón. Pues bien, rápidamente retomo el tema del purgatorio. Miren, claro, es un tema de sufrimiento donde el alma se purifica, y se purifica por todos los pecados que cometió en la tierra, de los que se arrepintió, pero de los que no pudo purificarse plenamente. Y las almas dependen de nuestras oraciones. Ellas por sí mismas no pueden hacer nada. Por eso una obra de misericordia es orar por ellas, para que pronto puedan salir de allí y van plenamente en el cielo. Y voy a decirles algo y no lo vayan a olvidar: el gran camino al cielo, la gran escalera al cielo, pasa por la misericordia de tu corazón. Al final no nos juzgarán por cuántas veladoras encendimos, ni por cuántas veces nos santiguamos, ni por cuántas prácticas religiosas hicimos, ni por cargar un escapulario o un rosario. Al final de nuestra vida solo seremos juzgados por la misericordia, por el amor que practicamos. De las cosas que como sacerdote me impresionan mucho es que a veces nosotros católicos, aparentemente tan religiosos,
tan practicantes, a veces somos muy duritos de corazón, muy duritos en los juicios, muy duritos con la familia, muy duritos para ayudarle a un hermano de sangre que está en dificultad. Eso no lo entiende el Señor. Al final de nuestra vida seremos juzgados por Dios, por la misericordia que vivimos, por la misericordia que practicamos, por el amor de compasión que entregamos al equivocado. Eso es lo único que le importa a mi Dios. Por eso, qué distinta sería la vida si viviéramos la misericordia. Si hubiéramos misericordia entre los matrimonios, habrían menos separaciones conyugales. Si hubiera más misericordia entre las familias, habría menos división y menos desunión familiar. Si hubiera más misericordia en las relaciones de trabajo, trabajaríamos en un mejor ambiente, con un mejor empeño y con más ganas de trabajar. Si hubiera más misericordia frente a la caída del otro, frente a la equivocación del otro, aprenderíamos a convivir mejor y a no sentir como se siente hoy tanta soledad. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser misericordiosos, porque es lo único que al Señor le agrada. Y que si 1000 veces cae ese hijo, 1000 veces cae ese cónyuge, 1000 veces cae ese hermano, 1000 veces tendré que agacharme para levantarlo. Y que si yo no he caído en lo que el otro ha caído, seguramente tendré otras limitaciones distintas que pedirán misericordia de parte de Dios, de parte de los demás, pero sobre todo misericordia de parte de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.